Entregas a pedales. Sinopsis. Salta a tu bicicleta y emprende el camino de la desventura junto a Holt, un repartidor tan peculiar. Como los narradores encargados de relatar su mundo, quienes parecen competir por ver quién actúa con menos madurez. Desde narradores de época hasta contemporáneos, cada uno con sus propias técnicas y sus propias manías, nos conducen por este remedo de situaciones surrealistas. Acompaña a Holt mientras intenta ser una persona normal, aunque sus extravagantes compañeros de viaje logran que parezca más equilibrado de lo que realmente es. Entre tropiezos y paranoias dignas de un grupo de terraplanistas, surge la pregunta del millón: ¿es Holt el protagonista de su vida o simplemente una marioneta destinada a seguir pedaleando? Capítulo 1. A principios de primavera, en esa época del año en que la nieve comienza a derretirse y la tierra empieza a germinar vida, una solitaria colina descansaba, aguardando el calor del verano, semejante a un puño formado de tierra. Desde su cima se extendía un robusto dedo de roca que ocultaba el cielo, su sombra oscurecía las colinas circundantes, tan sombrías que, en la distancia, parecían olas petrificadas en un mar de sombras. Pero, si mirásemos más de cerca, distinguiríamos una figura aproximándose al dedo. De facciones talladas, pero también mal lijadas, pues aún se distinguían las asperezas de una técnica poco practicada. En su interior transitaba un leve tono de asombro. Sin embargo, lo que delataba que no se trataba de un títere eran sus ojos, los cuales no cesaban de deslizarse de un lado a otro. Tal era su impertinencia que no apartaba la mirada, ni siquiera para parpadear, aunque tal vez no lo necesitaba. El desconocido, de razonamiento tan incierto como el pronóstico del clima, echó un vistazo a todos lados. Bien, nada por aquí, nada por allá, todo tranquilo. Pero, ¿y si alguien está mirando? ¿Quién en su sano juicio miraría al suelo? Claro, nadie. Excepto yo. Espera, ¿cómo se mira al suelo de forma casual? Bien, hagámoslo interesante, inclino la cabeza, tropiezo con ese yerbajo imaginario y, ¡hurra! Ahí va, soy la encarnación del descuido. Casualísimo después de todo. Coloco mi mano sobre la piedra mientras me levanto y... El objetivo está asegurado, repito, el objetivo está asegurado, Holt. Misión no cumplida. Minutos antes una piedra rodaba de vuelta a su morada. Me complacía en contemplar la vasta extensión de mis dominios. Aquellas colinas, vestidas de parches níveos y delicadamente demarcadas con sutiles perforaciones, se extendían en lontananza como un tapiz bordado por las manos del destino. Las observaba desde mi posición de privilegio, con la altiva satisfacción de un monarca que escruta los confines de su reino. Es menester confesar que me aberra la ceguera de esas gentes vulgares que, al caminar por estas tierras, no aciertan a discernir el tesoro que yace ante sus ojos. Una sonrisa, tan repleta de sordidad que parecía dejarla caer en gotas, se formó en mis labios, tensándome la piel hasta el punto de causar cierta incomodidad, pero no me privaría de ella, pues era el emblema de mi triunfo, una muestra silenciosa de mi superioridad ante quienes transitaban sin comprender. Ah, si tan solo pudieran alcanzar la comprensión. Musité entre dientes, dejando que el pensamiento escapase como un eco amargo en la quietud del aire. Mas no pueden. No podrán jamás. Con el transcurrir de los años, estoy cierto de que mis dominios se expandirán. Quizás un día cubran todo el horizonte, una vastedad que solo yo, con mi mirada aguda y mi alma cultivada, sabré valorar. En ese futuro que ya se vislumbra, me hallarán erguido, supervisando cada porción de mi tierra, mientras los ignorantes seguirán pasando de largo, ajenos al valor que mora bajo sus pies. No poseen el ojo para verlo, ni el espíritu para comprenderlo. Con cada vuelta, el suelo me acariciaba con la suavidad de una mano maternal, recordándome que todo cuanto me rodeaba me pertenecía. Lo sentí como un privilegio destinado únicamente a quienes son capaces de verlo. Entonces lo divisé, cual titán surgió de los confines del horizonte, erguido en la distancia como una montaña de proporciones descomunales. Un gigante se alzaba allá, en la lejanía. ¿Acaso marcha en dirección a mi hogar? Pregunté al viento, temblando entre la incredulidad y el temor.
No, no puede ser simplemente absurdo. ¿Qué será de mi tierra, de aquellos parajes que tanto esfuerzo y sacrificio me han costado? Digo. ¿Pero qué digo? Mi esposa, mi amada esposa. ¿Qué será de ella? Y en medio de todo, sentí la falsedad en mis pensamientos, esa maraña que intentaba priorizar lo que no debía. Entonces, como empujado por una fuerza mayor, volví a lo que verdaderamente importa. Mis tierras. Mis raíces. Sí, mi alma debía centrarse en ellas, en lo que me pertenece. No puede estar dirigiéndose hacia nosotros. Está demasiado lejos. Es la perspectiva, solo eso. Un engaño de los ojos. Sí, eso debe ser. Además, al detenerme y observarlo bien, parece pacífico. Tranquilo incluso. No parece buscar conflicto. Está de paso, no tiene ojos para nosotros. Simplemente, eso tiene que ser, no hay otra explicación. Y, sin embargo, un temblor, poderoso como el desaliento cansado del pecho de la tierra, estremeció el suelo. Mi corazón se encogió al ver al gigante moverse, su descomunal figura pareció ocupar todo el mundo. De súbito, un rayo de luz, brillante y fulgurante como el juicio de los dioses, se precipitó sobre mí, golpeándome con una fuerza que me dejó ciego. Ah, si tan solo las piedras tuvieran manos. Exclamé, con la voz quebrada por la impotencia, aferrándome a ese consuelo tan banal como sincero. Cuando la luz volvió, los colores huyeron del mundo como agua que se escurre entre los dedos de un hombre sediento. Todo se tornó gris, apagado, como si algún hechicero malévolo con daltonismo hubiese decidido arrancar los pigmentos de la realidad en un arranque de retribución cruel. Ay, debería detenerme a explicar por qué los colores desaparecieron, pero... ¡Cielos santísimos! Mis ojos. Mis pobres, inocentes y desafortunados ojos. ¿Qué ocurrió? Oh, querido lector, me temo que es absolutamente imposible explicarlo porque el dolor el dolor. Es como si un ejército de hormigas de fuego organizara una fiesta en mis córneas. ¿Cómo esperas que recuerde los detalles cuando siento que un dragón decidió usar mis globos oculares como pelotas de baloncesto? No, definitivamente no puedo concentrarme en explicar nada mientras por todas las lechuzas del palacio. ¿Qué dolor tan específicamente inconveniente para la narrativa? Es casi como si el universo conspirara para evitar que relate los eventos con claridad. Qué casualidad tan afortunada para alguien que no quiere dar explicaciones. Así que, estimado público, lamento informarles que tendrán que conformarse con saber esto, algo sucedió con la luz, algo sucedió con los colores, y algo inhumanamente horrible está sucediendo con mis ojos que me imposibilita el acto de profundizar en más detalles. Oh, qué tragedia tan perfectamente oportuna. Pero basta de lamentaciones, continuemos. Cuando las formas comenzaron, al fin, a definirse, lo hicieron con una lógica trastornada, una burla grotesca a la razón. Estaba en mi habitación que se había transformado en un cubo de sombras vivientes, las paredes parecían palpitar con un ritmo extraño, como si respiraran y, esa mesita, estaba allí y, a la vez. No lo estaba, como si el concepto mismo de su existencia pendiera de un hilo. Encontré refugio en la esquina junto al ropero, como si aquella humilde intersección de paredes fuera el único remanso de cordura en este universo desquiciado. De pronto, mi esposa apareció. No llegó por la puerta, simplemente se manifestó, como si la propia realidad la hubiera dibujado con trazos torpes e inseguros. Su figura brillaba con un fulgor imposible, como si estuviera hecha de luciérnagas agónicas. Gritaba hacia la mesita, aunque su voz sonaba como si hablara a través de un tubo lleno de grava y miel cristalizada. Y entonces, como si un dios burlón hubiera decidido jugar con mi percepción, me vi a mí mismo sentado frente a la mesita. Sí, era yo. Pero también no lo era. Era como observar mi reflejo en un estanque turbulento, un eco deformado de mí mismo. Oh, pero querida, no lo entenderías. Coleccionar tierra es un arte de gente fina, dije, emulando el acento de la alta sociedad, como si hubiera pasado toda mi vida en salones adornados con candelabros dorados y charlas sobre la rentabilidad de mis tierras. Tú y tu tierra.
Desde que conseguiste ese maldito sombrero, no eres el mismo. Me espetó, mientras su mirada parecía arder de envidia por mi sombrero de copa. Ah, patrañas, querida. Siempre he sido así, repliqué con desenfado, mientras agitaba una taza de té que, para ser franco, no tenía ni la menor idea de dónde había salido. Ahora, si me disculpas, debo acomodarme el monóculo y peinar mi bigote. Debo atender una cita importante con gente que sí aprecia la sofisticación. Y entonces, la farsa se quebró. Mi figura comenzó a disolverse como un dibujo sumergido en agua, para luego convertirse en una masa. Informe, una amalgama de líneas y formas que desafiaban la comprensión, como si un pintor ebrio hubiese intentado recrearme con los ojos vendados. Del suelo comenzaron a brotar líneas perfectas, rectas y paralelas, como si el mundo intentara corregirse a sí mismo con la precisión de una regla divina. Pero incluso esas líneas se fracturaron y desmoronaron como cristal. Con un parpadeo doloroso, la realidad volvió a ser lo que era, o al menos algo que pretendía serlo. Los colores regresaron a su sitio, pero ahora me parecían intrusos, sospechosos, como si en cualquier momento pudieran decidir marcharse otra vez, dejándome solo en un mundo monocromático y tembloroso. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Espera. El gigante está más cerca. No, mejor dicho. Yo estoy más cerca. ¿Cuándo me acerqué tanto a casa? Este no es el lugar donde estaba antes. Reconozco esas plagas torcidas que crecen sin control. En efecto, estoy a unas cuantas rodadas de mi hogar. Pero, ¿cómo ha sucedido? ¿En qué momento el camino se acortó? ¿Será cuando mi mente estaba atrapada? Y así, rodé con tal ímpetu que atravesé la puerta de un solo embiste, como un ariete. Entonces la vi. Allí estaba, inmóvil, sentada como si nada perturbara su existencia, fingiendo ser una roca más entre tantas. Pero no. No era simplemente una roca. No para mí. Lo sabía. Su posición ladeada era demasiado casual. La manera en que se rehusaba a mirarme directamente, esa quietud estudiada. Culpabilidad. Sí, cada aspereza de mi ser lo proclamaba con un clamor ensordecedor. Había algo escondido en sus traicioneros gestos que la delataban. Desvié la mirada hacia la estantería. Vacía. Los frascos, aquellos frascos que eran el testimonio de mi trabajo, mi devoción, mi propósito. Ya no estaban. Mi corazón, al encontrarse con ese abismo, tropezó. Tropezó y cayó, como si el vacío lo hubiese devorado. ¿Dónde? ¿Dónde están mis tierras? Dejé caer cada palabra como un martillazo pesado e implacable, cargada de una autoridad que ni yo reconocí. El eco de mi demanda resonó, hueca entre las paredes de mi mente, antes de desvanecerse en el abismo de aquel silencio opresivo. Nadie respondió. Nadie se movió. La roca permaneció impasible, obstinada en su quietud, como si desafiara mi furia con su silencio pétreo. El tiempo, ese amo imperrito que nunca se desvía, se detuvo. Todo, incluso el viento, pareció callar. Por un instante, el mundo entero contuvo el aliento, inmovilizado por una tensión imposible de describir. Y luego, como si el tiempo hubiese recordado su estatus, recobró su porte y continuó su camino. El viento siguió su ejemplo. Su marcha, lenta y avergonzada, hizo que la ilusión se quebrara. Pero ella, inmune a mis palabras, ni siquiera alzó la mirada. Era como si mi voz no existiera, como si mi furia fuese un viento sin fuerza, incapaz de despeinarla. Y mi enojo. Mi enojo creció. Creció como un río en plena tormenta, desbordándose de su cauce, arrasándolo todo. No pude más. Comencé a rodar, a girar en círculos como un animal atrapado en una jaula. Entonces lo vi. Desde el fondo de la sala, entre las sombras que parecía habitar como si fueran sus dominios, lo vi. El gigante. Caía. Pero no de manera natural, no con la torpeza que acompaña a la caída. No. Su caída era un acto, un despliegue, como si ensayara para un papel. Descendía con una soltura tan calculada, tan despreocupada,
que el mundo entero parecía ser su escenario. Y luego, claro, ejecutó su siguiente jugada. Se incorporó con una calma espantosa, una serenidad tan antinatural que me costaba entender y, sin una pizca de titubeo, se la llevó. A mi esposa. Como si aquel fuera el momento ideal para cometer tal acto de cinismo, como si lo hubiese planeado con esmero. En ese instante, lo comprendí todo. Él. Él no era un extraño. No era un azaroso gigante cualquiera. No. Él es el amante del que todos me habían estado advirtiendo. Mujer tonta. ¿No lo ves? ¿No te das cuenta de que lo único que anhela son mis tierras? Pensaron que no lo notaría, que podrían burlarse de mi juicio. Que podrían encubrir su desvergüenza con artimañas. Pero no a mí, el señor Paul Tolstoy, no me engañan. Por más que trataras de hacer pasar tu actuación por natural, tu aire despreocupado con esa caída que pretendía ser accidental te traicionó. Nada. Nada escapa de mi mirada, entrenada para descubrir la menor muesca de irregularidad. Una persona no puede caer de esa manera, tan tranquila, tan exenta de temor. Porque es natural sentir miedo al caer, ¿verdad? Esa tensión que atraviesa el cuerpo, ese leve temblor que delata el instinto de supervivencia. Pero en ti no había nada de eso. Lo que vi fue un control calculado. Una calma artificial, diseñada para engañar, pero que, al final, traicionó tu mentira. No pudiste actuar el miedo, adúltero. Y por ello, te he desenmascarado. Aunque, en fin. ¿Por qué estoy narrando yo? Ese es el trabajo del otro Pen. Santivo, no me pagan extra por esto. ¡Qué desfachatez! Yo aquí, desgastándome, desentrañando esta maraña de pensamientos mientras la sangre me hierve, y ese inútil allá sentado, jugando con su pluma y escribiendo tonterías. Tú, maldito imbécil. Ven y haz lo tuyo. Para algo te pagan, Aragán. Y así, el nefasto amasijo de terquedad y orgullo que algunos, en su infinita generosidad, osaban llamar hombre se alzó. ¿Por qué me miras? ¿Creéis acaso que soy idiota? ¿Que mi intelecto es tan limitado para no discernir lo que tratáis de decirme? Venid aquí, decime de frente lo que vuestro espíritu cobarde no osa murmurarme de frente. Actuad como hombre, o no actuéis. Yo. ¿Decirte algo? Por favor. Solo pienso en cómo describir al personaje, nada más. Pero. Si te sientes aludido, será por algo, ¿no? Ahora, muévete. Voy a entrar a la cabina. La historia necesita un narrador de verdad, no a uno que se quede lloriqueando porque su esposa lo dejó por hablar como. Paren. Hacen que me duela la cabeza. Bien, bien. Déjenme preparar, ya me hicieron perder el hilo de la historia. Y así, el nefasto amasijo de terquedad y orgullo que algunos, en su infinita generosidad, osaban llamar hombre se alzó, hey. Esa es mi esposa. Bájala ahora mismo o ya verás. El extraño pareció electrificarse. ¿Qué fue eso? ¿Alguien estaba acechando? No, no puede ser, me aseguré de revisar primero, pero... ¿Y si no revisé bien? Giró la cabeza violentamente en todas direcciones, los músculos de su cuello tan tensos que se marcaban a simple vista. Tan brusco era el movimiento que, de haber alguien de pie junto a él, no habría advertido su presencia. ¿Dónde? ¿Dónde está? Tal vez está en el pasto. Seguro que me estaba espinado. Por aquí. La criatura repelente, conocida por su aberrante forma, osó hablar de nuevo, su voz recordando al chillido de un portón oxidado. Por fortuna para el resto, nadie prestó atención. La piedra que sostenía el desconocido contempló a su esposo desde lo alto. Ah, así que ahora me notas, ahora soy digna de tu atención. No como cuando yacía olvidada bajo la sombra de tu tierra. Pero ya no más. Cuando termine contigo, no vas a volver a descuidarme. No le hagas caso, guapo.
exclamó con una voz rasposa que, a pesar de su aspereza, conservaba una dulzura irresistible, una melodiosa vibración que parecía acariciar los oídos. Lo siento, cariño, pero tendré que dejarte, dejó que su voz flotara con un ligero énfasis en cada palabra, aunque ni una sola vez se quebró, como si las palabras le resultaran tan irrisorias que no merecieran el más mínimo atisbo de sinceridad. No me culpes a mí, culpa a tus padres, por no haber sido bendecidos con mejores genes, dijo, con un deje de desdén que se deslizaba por cada palabra, antes de continuar, ahora adoptando el tono risueño y juguetón de una amante cautivada, incapaz de esconder sus suspiros. Ahora, tú. Hermoso. Encantador. Ustedes. Ustedes, sucios y vulgares adúlteros. Gritó, mientras su cuerpo transmutaba, convirtiéndose en un trozo de carbón a punto de encenderse. Ya que, como bien sabemos, la promiscuidad y la violencia siguen corriendo por las venas volcánicas de los familiares de Roca, haciendo que los machos se conviertan en carbón cuando la ira los sobrepasa. ¿Oísteis esa ejecución tan burda y desprovista de arte? Por supuesto, y ni hablemos de los sinónimos. Me sorprende que un hombre de su calaña haya sido capaz de culminar tan ilustre carrera. ¿Creen que pueden hacerlo mejor? Adelante, entren. Pero ya verán que ninguno lo hará mejor. Ja ja ja. Mi pequeño Ignaro, permíteme mostrarte lo que es la verdadera narrativa de calidad, aquella que se construye con las más finas artes de la pluma y no con las banalidades que pretendéis llamar literatura. Vosotros, infames y viles adúlteros, exclamó con una furia tan desmesurada que su cuerpo comenzó a transfigurarse, como si de un pedazo de carbón incandescente se tratase. Pues, como es bien sabido, la promiscuidad y la violencia fluyen como corrientes subterráneas en la venas de los linajes rocosos y, cuando la ira sobrepasa el umbral, los varones de dicha estirpe se ven reducidos a carbón, cual víctimas de su propia cólera desbordada. ¿Deseas que continúe, o prefieres que me reserve, no sea que tu frágil orgullo no pueda soportar más de esta demostración de talento? ¿Adúlteros? Oh, querido, eso suena tan pasado de moda. Este es un mundo de placeres compartidos. ¿Así serán las cosas, entonces? Si tan siquiera poseyeras el orgullo de un hombre, responderías como corresponde en lugar de pretender que nada ha sucedido. El desconocido, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados, casi como si su frente le pesara, arrojó la piedra con un movimiento tan violento que el aire comenzó a gritar al ser cortado por la descarga de su cólera. ¡Cállense! Rugió, como si con esa única palabra pudiera arrancar de su pecho el torbellino que lo devoraba. Sin embargo, en su descuido golpeó una ventana de la torre con la fuerza de un centauro. Esta comenzó a vibrar, emitiendo un silbido sordo. Segundos después, de detrás del cristal, surgió una espesa bruma. Si tu oído fuera lo suficientemente fino, podrías escuchar el ruido de lamentos y súplicas desesperanzadas. El espectro se pegó al cristal y, la bruma comenzó a adherirse a éste, empañándolo a simple vista, en ella se dibujó un rostro. Maldito. ¿Crees que es divertido intimidar a los indefensos? A su lado se proyectó una mano de aire que agarró la misma piedra que golpeó la ventana y se la devolvió con el vigor de un dragón. El desconocido cayó sin remedio al recibir el contundente impacto en su antaño bello rostro, quizás una forma de justicia. Bah, sinceramente, prefiero no manchar mis palabras con este tramo de la historia. Sé que a don grandilocuente le encantan este tipo de exhibiciones. Perfecto. Que lo haga él. Basta de palabras vacías. Caballeros, él ya tuvo mucho tiempo el micrófono. Es hora de que escuchen a un verdadero maestro del lenguaje. Es hora de que los lectores lean de verdad, no a un sujeto que no puede separar el verbo ver de sentir. La misma persona que es incapaz de explicar lo que escapa de su limitado repertorio de lenguaje y lo explica como brujería. Y, ni hablemos del otro tipo que necesita narrar cómo se ilumina un escritorio solo para luego aburrir al lector por no evitar describir la carta que está sobre él de tres maneras distintas, o simplemente no se está a gusto.
¿Un maestro de lenguaje? Lo dice el púrpura. Prosa púrpura solo para ojos miopes. Mis palabras son arquitectura, catedrales que se alzan sobre el horizonte del lector. No me limito a mostrar, transformo. No describo la llama, la convierto en un infierno. ¿Qué pasa? El purpurita se está enojando. O porque te cambia la tonalidad del rostro. Déjale en paz. ¿No veis que la profundidad de su imaginación no trasciende la de sus textos, esos que apenas alimentan a mentes inmaduras incapaces de distinguir la misma descripción, masticada y regurgitada por cientos de plumas cansadas? Como si aquello tuviese valor alguno. Llámalo magia si deseas, pero yo lo llamo miseria literaria. Y, claro, ¿qué más esperar de quien no distingue la riqueza del lenguaje de su propio fárrago de clichés? Si no se cansan de seguir al mismo caballero hechicero que mata al dragón en cada página, ¿cómo habrían de notar siquiera la pobreza que se arrastra por cada línea, fingiendo no ser algo más que una burla para la verdadera literatura? Ah, pero adelante, adelante. Maestro del lenguaje, deleítanos con tu arte. Muéstranos, pues, cómo se talla una obra inmortal con las mismas herramientas desgastadas con que otros cincelan la mediocridad. Vamos, enséñanos. Que no hay espectáculo más entretenido que ver a un farsante convencido de su grandeza. En el instante preciso en que los susurros del viento comenzaron a danzar en la quietud de la creación, todo sonido conocido se concentró en un único punto, como si el universo mismo hubiera dirigido su mandato hacia esa singularidad, despojando de su eco al resto del mundo. En ese preciso momento, una esfera luminosa, resplandeciente en sus radiantes tonalidades doradas, evocó la pureza de la miel más divina. Descendió con una majestuosidad sin igual, como si el propio sol, en su forma más benevolente y generosa, decidiera materializarse ante los ojos mortales. No obstante, pese a su tranquilidad, seguía siendo el sol en su esencia más fulgurante. Y su resplandor cegador le privó de la vista a todos los que osaron contemplarlo, incapaces, por lo tanto, de presenciar la asombrosa transformación de aquella luz. Ante sus ojos, la radiancia se desvaneció, cediendo paso a la figura de un hechicero cuyo ser emanaba una solemnidad ancestral. Su barba se desplegaba con tal esplendor que parecía la espesura de una cantidad incontable de bosques viejos y profundos, como si cada uno de sus hilos hubiera sido tejido por las manos del tiempo. A lo largo de su rostro se enroscaba un bigote tan imponente que, en su magnitud, parecía abarcar no solo su rostro, sino los confines mismos de la eternidad. Desde su frente, hasta los abismos de la edad del tiempo, su presencia se extendía como una declaración de poder. Sobre su cabeza reposaba un sombrero de tonalidad azul grisácea, cuya punta afilada se erguía como el pico de una montaña recién nacida, dispuesta a desafiar la serenidad del cielo. Y en un gesto que exudaba una humildad tan grande como su poder, aquel sombrero, como un fiel sirviente, se transformó en un paracaídas celestial, suavizando la caída de su amo con la delicadez propia de un siervo leal, como si el mismo destino hubiera dispuesto esa protección con el mayor de los cuidados. Creo que lo mataste, dijo, y cada sílaba que pronunció resonó en los vastos rincones del universo, reverberando hasta los confines más remotos de la existencia. La fuerza de su voz, tan cargada de inevitabilidad, alteró el curso mismo de la existencia, como si las palabras fueran dedos invisibles que tiraron de los hilos del destino, haciendo que la realidad misma se torciera. En un abrir y cerrar de ojos, los ecos de esa sentencia se propagaron a lo largo de milenios, trastornando la armonía de la creación. Y así, con el peso de su impacto, nacieron cataclismos que nunca fueron escritos, desastres que no estaban destinados a ocurrir, pero que, por el mero peso de sus palabras, se hicieron realidad. El tejido del destino, hasta ese entonces tan finamente hilado, se deshizo, al chocar con la maraña de realidades que contenían aún más realidades, esparciendo caos y confusión por todo lo que había sido y lo que habría de ser. El gran arquitecto del tiempo, que había trabajado sin descanso durante siglos, viéndose ahora incapaz de sostener su obra, se vio obligado a retroceder sus pasos. Forzado por el peso de esa irrevocable frase, tuvo que rehacer su grandioso plan desde el principio. Pues todo lo que había logrado en su larga jornada se desvaneció, como el polvo al viento, inútil ante la magnitud de la ruptura. Los siglos de labor,
Las intrincadas maniobras, los designios que parecían inquebrantables, todo había quedado reducido a nada, como si nunca hubiera existido. Fuera. Literalmente transformaste 3 párrafos en eso. Ya casi cerramos, y si no terminamos a tiempo, vamos a tener que hacer horas extras no remuneradas. Y serán satisfactorias, sin duda alguna, por la calidad excelsa de mi labor, como corresponde a quien se entrega a tan ilustre empeño. ¿No es así, estimados caballeros? Oh, ya comprendo, no es necesario que me hagáis gestos tan vulgares, me es suficiente con vuestra mirada fulminante para que el mensaje llegue claro a mi entendimiento. No, pero por supuesto que no, demasiado rápido. Baja el ritmo. Pareces demasiado desesperado. Solo está durmiendo, después de todo, es natural. ¿Natural? ¿Qué significa siquiera natural? Nadie va a creerse eso si lo sigues repitiendo. Añade algo rápido, algo plausible, pero rápido. Acaba de ocurrir el cambio de horario, eso, un detalle concreto. Hace que parezca menos inventado. ¿O es demasiado específico? Bueno, ya lo dijiste, sigue adelante. Y es obvio que el pobre aún no se ha acostumbrado, ¿qué está mirando? ¿Por qué me mira así? La risa brotó de su garganta, áspero al principio, hasta convertirse en una explosión resonante que desgarró la quietud del bosque. Las aves, hasta entonces ocultas, se dispersaron en un torbellino de plumas hacia el cielo. Las ramas se arquearon hacia el sol y, los troncos, que parecían dormidos en su quietud, comenzaron a estirarse con un crujido profundo, como si el bosque despertara de un sueño de siglos. Las hierbas crecían más altas con cada paso que daba hacia el desconocido, enrollándose en sus botas como serpientes impacientes. Deteniéndose a su lado, apoyó el báculo en el suelo un instante, luego lo hizo girar entre los dedos, un movimiento calculado, casi indolente. Se acomodó el pesado báculo como si fuera un taco de billar, a punto y descendió como un meteoro, un golpe seco resonó entre las cejas del desconocido, su cuerpo se sacudió violentamente, y un ojo, somnoliento y entrecerrado, comenzó a abrirse, como si dudara entre despertar o volver al olvido. Vaya. Pero si estás en perfectas condiciones. Tras de él, se podía distinguir a la ventana riendo. Se la trago toda, pensó. El desconocido cerró los ojos una última vez. Maldito mago. Lo mataste. Eres un asesino, grité, conteniendo las risas. Pero es tan difícil. El oro ya debe estar en camino. ¿Puedo verlo? No, más que eso, casi puedo olerlo, dulce aroma metálico. Lo lamento mucho, pero tendré que llamar al Consejo de Magos, eso, dilo con gravedad, como si realmente te importara. ¿Qué cara sería tan perfecta? Sí, muy bien, ahora manténla. Un poco más. Un poco más. Oh, el silencio. Hace maravillas. A que seguro ahora está haciendo matemáticas mentales. Maldita sea. Murmuró entre dientes, al tiempo que pateó a Paón. La última vez que quemé un poblado, 6 horas. 6 malditas horas de sermones. Sus dedos tamborilearon sobre la empuñadura de su bastón mientras contemplaba la ventana con ojos entrecerrados. Podría quitarle la magia. Sacudió la cabeza. No, necesito quien cuide la torre. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras hurgaría en su bolsillo, pero estas monedas devoradoras de alma que me dio la bruja. Eso le enseñará, pero si está perfecto, míralo, si se mueve y todo. Exclamó de repente, girándose hacia el desconocido. Sin previo aviso, blandió su bastón contra él. El impacto arrancó un jadeo ahogado del extraño. Su ropa cobró vida, ciñéndose alrededor de su cuerpo y revelando bultos por doquier. Su cabello serpenteó como si tuviera voluntad propia, enrolándose hasta formar un sombrero elegantísimo. De un salto, el desconocido se puso en pie. Sus zapatos comenzaron a repiquetear contra el suelo en una improvisada rutina de tap. El mago le arrojó su bastón, golpeándole el rostro, el sonido fue agudo y cortante, como un eco breve pero insistente. El extraño lo incorporó a su danza, agitándolo al ritmo de sus pasos.